¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar solución a la evaluación número 4 del programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. La primera pregunta hace mención a que debemos indicar la afirmación incorrecta. La termorregulación tiene como objetivo impedir grandes variaciones en la temperatura interna del cuerpo de tal manera que los sistemas vitales puedan operar adecuadamente. Es correcto, el cuerpo cuando siente variación de temperatura se genera el mecanismo de termorregulación. Los cambios térmicos pueden darse por conducción, convección y radiación, correcto. Los cambios térmicos pueden darse a través de la conducción, convección y radiación. El equilibrio térmico se da cuando los objetos igualan sus temperaturas. Y esto se puede dar por el paso del calor en dos objetos en contacto. Y este mecanismo de intercambio de calor se denomina conducción. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se transfiere calor de un cuerpo a otro hasta llegar al equilibrio térmico. Y esto se da a través de la conducción, lo cual es correcto. El calor radiante tiene necesidad de tener un medio material para su transmisión. Esto es falso. El calor radiante como tal, al hacer radiación, no necesita de un medio para poder transmitirse. Y la última alternativa señala el calentamiento del agua es un ejemplo de mecanismo de intercambio térmico por convección. Así es un mecanismo de intercambio térmico por convección, se da a través del flujo del agua. No olvidemos que la convección se puede dar a través del flujo del aire o a través del flujo del agua. En este sentido, la alternativa sería la cual menciona que el calor radiante tiene la necesidad de tener un medio material para su transmisión, lo cual es falso. Bien, el segundo problema es un ejercicio, en realidad nos menciona lo siguiente. Nos menciona que en una planta de producción de vapores se trabaja a campo abierto con carga solar. Si se trabaja a campo abierto con carga solar, tendríamos acá nuestro primer dato. Campo abierto con carga solar. Si es campo abierto con carga solar y yo quisiera medir la temperatura, vamos a tener que hacer referencia al TGBH-E, o TGBH externo. TGBH externo se señala cuando queremos medir la temperatura global del trabajador en lugares abiertos con carga solar. En este ambiente nos señala que el proceso debe llegar siempre al 100% de humedad relativa. Cuando se genera el 100% de humedad relativa, esto se da cuando la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo. Eso está señalado en la sesión, por si acaso. Entonces acá había un dato implícito, ¿no? ¿Qué más nos señala? Y cuando no se alcanza dicha humedad relativa, el sistema es asistido, produce carga solar a fin de llegar a dicha humedad. Y así poder alcanzar el rendimiento óptimo en el proceso. La proyección de la temperatura con la cual el agua se evapora en el aire es 26.5 y la medida del calor radiante es 77 grados Fahrenheit. Determine el TGBH. Bien, nos menciona aquí el dato, la proyección de la temperatura con la que el agua se evapora en el aire. La temperatura con la que el agua se evapora en el aire hace referencia a la temperatura de bulbo húmedo. Entonces acá nos están dando el dato también que la temperatura de bulbo húmedo es 26.5. Nos están dando la medida del calor radiante, esa es la temperatura de globo. Temperatura de globo es 77 grados Fahrenheit. Bien, para pasar de grados Fahrenheit a grados centígrados, puedo utilizar directamente un transformador. Simplemente ponemos acá 77 grados Fahrenheit, equivale a 25 grados Celsius. Entonces esto equivale a 25 grados Celsius.
Vamos a colocarlo acá. 77 grados Fahrenheit equivale a 25 grados Celsius. Bien, nos están pidiendo calcular el TGVH. No nos mencionan nada, hace referencia al TGVH total. Entonces, el TGVH total para ambientes externos con carga solar lo vamos a calcular con esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el TGVH para ambientes externos con carga solar es 0.7 TBH, 0.7 TBH más 0.1 TBS más 0.2 TG, 0.2 temperatura de globo, ¿no? TBH lo tenemos, sí es un dato, 26.5. El TBS, como la humedad es el 100%, es igual al TBH, entonces acá también es 26.5 y el TG es el calor radiante, 25 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer es introducir todo en la calculadora y nos va a salir que el TGVH es igual a, ¿no? TGVH es igual a ver, nos va a salir así, ¿no? Sería 0.7 por 26.5 más 0.1 por 26.5 más 0.2 por 25. Entonces acá nos sale la temperatura 26.2. 26.2. Debería ser el TGVH global. Bien, siguiente ejercicio nos menciona lo siguiente. Marcos es un trabajador de 27 años de edad. Si el consumo metabólico basal del colaborador es 1.32 kilocalorías por minuto, ¿cuál es la talla del trabajador sabiendo que su peso es 67 kilogramos? Bien. Bien, datos del trabajador, su edad la tenemos, su edad es 27 años. Su peso es 67 kilogramos. Voy a colocar 100 unidades. Y su consumo metabólico basal es 1.32 kilocalorías por minuto. Bien, si nosotros recordamos cómo se calcula el consumo metabólico basal, el consumo metabólico basal, o el consumo basal vamos a colocarle, se calcula multiplicando el factor, en este caso es el factor de calorías, que lo vamos a sacar en la tabla, factor de calorías multiplicado por el área cutánea. Bien, el factor de calorías para la edad de él, que es de 27 años, vamos a tener que ir a la tabla, tiene 27 años, en este caso, como es un varón, 27 años, el factor es 40.24, el factor es 40.24, 40.24 y ojo porque el factor es en kilocalorías por metro cuadrado por hora. El metro cuadrado es porque acá vamos a calcular el área cutánea. El consumo metabólico basal es un dato. El consumo metabólico basal es 1.32 kilocalorías por minuto, pero como acá lo tengo en horas, lo voy a multiplicar por 60. Entonces esto va a ser 1.32 por 60. Y esto ya va a estar en kilocalorías por hora.
Entonces, el consumo metabólico basal, que es 79.2, va a ser igual a 40.24 por el área cutánea. ¿Sí? Pero el área cutánea se calcula de acuerdo a lo que hemos visto, es 0.024, 0.0. Como acá en el Excel va a ser complicado manejar las unidades, voy a colocarlo de frente en una calculadora. ¿Vale? Vamos a colocarlo acá, vamos a colocar aquí, calculadora, vamos a buscar una calculadora singular. Bien, entonces, nosotros tenemos 79.2 es igual a 40.24 multiplicado por el área cutánea, y el área cutánea, según lo que nosotros ya hemos visto, es 0.2024, que multiplica al peso de la persona, en este caso es el 67, pero es el peso elevado a la 0.425 multiplicado por la talla de la persona, en este caso es mi variable, elevado a la 0.725. ¿no? Bien. No hacemos que opere y nos sale x igual a 1.959, 1.96. Entonces el x, que es la talla de la persona, es 1.96. 1.96, sí, correcto, ¿no? Es 1.96. El siguiente ejercicio, bueno, también es una pregunta del marco teórico. Señala, indicar la alternativa correcta. Antes de hacer el monitoreo debemos echar agua destilada al sensor que mide la temperatura del bulbo seco. No, se le echa agua destilada al sensor que mide la temperatura del bulbo húmedo. Antes de comenzar la medición debemos esperar un promedio de 3 minutos hasta que se estabilicen las lecturas. El tiempo recomendado no es de 3 minutos, el tiempo recomendado es de 5 a 10 minutos para que se puedan estabilizar las lecturas. 3 minutos es demasiado corto. Si es posible garantizar que el trabajador percibe el mismo calor en cada parte del cuerpo, ya no es necesario hacer 3 mediciones, es correcto. Si usted puede garantizar que el trabajador percibe el mismo calor en cualquier altura del cuerpo, ya no es necesario hacer 3 mediciones, podría hacer usted una sola medición a la altura del abdomen. Si la diferencia entre lo señalado por el calibrador de estrés térmico y lo señalado por el equipo es 0.7 grados, y la diferencia de humedades relativas es de 0.8, debemos llevar el equipo para su calibración al laboratorio. Es correcto. Cuando la diferencia de temperaturas excede 0.5, ¿no? Hay que llevar el equipo al laboratorio, o también cuando se da una diferencia de la humedad relativa mayor o igual a 1%. ¿no? Cuando la diferencia de la temperatura supere 0.5 y cuando la diferencia de humedad relativa supere el 1%, hay que llevar el equipo al laboratorio, lo cual también es correcto. El golpe de calor se da cuando una persona permanece de pie o inmóvil durante mucho tiempo en sitios calurosos, ya que no llega suficiente sangre al cerebro, produciéndose en este caso el golpe de calor. Hace referencia bueno, cuando la persona permanece de pie o inmóvil durante mucho tiempo y no llega sangre al cerebro, se produce el famoso síncope de calor, no el golpe de calor. Por lo tanto, esta afirmación sería incorrecta, ¿no? Por lo tanto, las respuestas correctas serían la de las 3 mediciones es correcta, y la de llevar el equipo al laboratorio cuando la temperatura es mayor a 0.5. Entonces, estas dos son correctas, por lo tanto tendremos que marcar más de una alternativa es correcta.
Bien, el siguiente ejercicio menciona que el gasto calórico de un trabajador es 6 kilocalorías por minuto. Si la exposición es 6 kilocalorías por minuto, pasándolo a horas, estaríamos hablando de 360 kilocalorías por hora. Puede trabajar a 25.9, puede trabajar a 30.5, tendría que tener el peso y la talla de la persona para poder estimar la temperatura. No, la temperatura no es un factor que dependa del peso y la talla de la persona, esta sería incorrecta. Más de una alternativa es correcta, bueno, tenemos que validar estas dos. Bien, a ver, vamos a ver, a 360 kilocalorías por hora, si ya lo pasamos ahora a los 6 kilocalorías por minuto, en 360 kilocalorías por hora estamos hablando de una categoría de intensidad de trabajo pesado. Si estamos en pesado, ¿no? Si estamos en una categoría de trabajo de pesado, bien, a pesado podría trabajar a 25.9, sí, con descansos. Podría trabajar a 30.5, ya por encima de 30 no se permite el trabajo, ¿no? Por lo tanto, aquí la alternativa correcta sería que puede trabajar a una temperatura de 25.9. La siguiente pregunta menciona la temperatura medida en el tobillo, cabeza y abdomen de un trabajador al cual se le va a realizar medición de estrés térmico es 25.9, 26.3 y 26.1. Si el trabajador tiene vestimenta de doble capa y el gasto calórico total es 7.5 kilocalorías por minuto, se recomienda por hora de trabajo. Bien, nos están dando las temperaturas. Entonces vamos nosotros a jalar los datos de las temperaturas, ¿no? Nos están dando temperatura de tobillo, cabeza, abdomen en ese orden. Tobillo, cabeza, abdomen en ese orden. Y nos dicen que es 25.9, 26.3 y 26.1. Nos menciona que el trabajador tiene una vestimenta de doble capa. Bien, si el trabajador tiene una vestimenta de doble capa, tendríamos que irnos a las tablas de la vestimenta, ¿no? La vestimenta de doble capa, en la vestimenta de doble capa se le añade al trabajador una temperatura de 3 grados al TGVH. Entonces, tendríamos así. Tendríamos que primero calcular el TGVH total. El TGVH es la ponderación de la temperatura tobillo, cabeza y abdomen. Por lo tanto, sería temperatura de tobillo más, recuerden ustedes, 2 veces temperatura de abdomen, más 2 veces temperatura de abdomen, más la temperatura de la cabeza, y todo lo vamos a dividir entre 4. Sí, esto vamos a dividirlo todo entre 4. Entonces la temperatura de TGVH total me está saliendo 26.1, pero como el trabajador utiliza vestimenta doble capa, hay que adicionarle 3. Hay que sumarle 3, ¿no? Por lo tanto, la temperatura total del trabajador, el TGVH del trabajador sería 29.1. 29.1, el gasto calórico es 7.5 kilocalorías por minuto. El gasto calórico, 7.5 kilocalorías por minuto. Si lo pasamos a horas, sería el gasto calórico por 60. 450 kilocalorías por hora. Bueno, yo estoy escribiendo, usted no creo que haga todo esto, se resuelve de forma rápida, ¿no? Bien, entonces tengo temperatura total 29.1 a 450.
29, estamos por aquí, a 450. Utilizando estas curvas se puede deducir de forma rápida, ¿no? 29, 25, 26, 27, 28, 29.1, estamos en esta línea, y 450. Haciendo el cruce de 29.1 con 450 estaremos por debajo de la cuarta curva. Y la cuarta curva nos señala que el trabajador tiene que tener 25% de trabajo y 75% de descanso. Eso significa que por cada hora tiene que descansar 45 minutos. Puede trabajar más o continuo, no, puede descansar 15, descansar 30, no, tiene que descansar el 75%. Y el 75% sí es el hecho que el trabajador tenga que descansar 45 minutos. Muy bien, el siguiente ejercicio nos hace mención a que un trabajador está expuesto a una temperatura global interna de 30 grados. Bueno, si este GBH interno nos es indiferente para hacer el análisis de gasto calórico. Básicamente eso se analiza para efectos de los ambientes, ¿no? Para poder determinar si mide TGVH interno o TGVH externo. La temperatura es de 30 grados y realiza una actividad con un consumo metabólico total de 400 kilocalorías por minuto. Se puede afirmar que, bien, creo que aquí todos nos hemos podido dar cuenta que 400 kilocalorías por minuto, si lo llevamos a horas, es 400 kilocalorías por minuto por 60. Estaremos hablando de 24.000 kilocalorías por hora, lo cual es imposible que una persona pueda trabajar a esa carga de trabajo. Y si es que trabajase esa carga de trabajo, simplemente la conclusión sería que no pudiera trabajar ni un solo minuto. No, creo que acá entonces todos nos hemos podido dar cuenta que estamos hablando de 400 kilocalorías por hora. Bien, si hablamos de 400 kilocalorías por hora a 30 grados, lo único que debimos haber hecho es hacer el cruce de las curvas. En este caso estamos hablando de a 30 grados, 400 kilocalorías, estamos por debajo de la curva 4. Por debajo de la curva 4, el trabajador tiene que descansar el 75% de la jornada. Eso significa que nuestro trabajador tiene que descansar por hora de trabajo 45 minutos. Tiene que descansar 45 minutos por hora de trabajo. Siguiente ejercicio nos menciona que Carlos es un trabajador de 22 años, mide 1.67 metros, tiene un peso de 64 kilogramos. Él realiza una actividad que consume 438 kilocalorías por hora, la cual es la suma de consumo de actividades sin contar el consumo metabólico basal. Si su temperatura de trabajo total es 27 grados, se puede afirmar. Bien, a ver, vamos a ver cómo desarrollamos el ejercicio. Bien, a ver qué datos tenemos nosotros. Tenemos la edad de la persona, en este caso es 22 años. Tenemos la talla, 1.67. El peso de la persona, 64 kilogramos. 64 kilogramos. Nos dan el gasto calórico. Vamos a ponerlo por acá. 438 kilocalorías por hora. A una temperatura de 27 grados. Ya TGVH 27 grados. Pero nos hace mención que este gasto calórico no incluye, o sea, es el gasto calórico por actividades. No es la suma de los gastos calóricos por actividades sin contar el consumo metabólico basal. Eso hay que tener en cuenta. Sin gasto basal, vamos a ponerlo para que sea más rápido. Sin gasto basal. Bien, puedo calcular yo el consumo metabólico basal, ¿no? El consumo metabólico basal, o el consumo basal o el gasto basal,
El gasto basal lo calculo, hay una ecuación, ¿verdad? Que nos dice que lo puedo calcular como el factor de caloría que le hemos usado en el ejercicio anterior por el área cutánea S. Factor de caloría para el trabajador, el factor de caloría para el trabajador depende del sexo y su edad. En este caso es un varón de 22 años. Si es un varón de 22 años, vamos a buscar ese dato. 22 años, varón, factor de caloría 40.82. El factor es 40.82. El factor, vamos a colocarlo aquí, 40.82. Bien. El área cutánea vamos a tener que calcularlo en la calculadora, ¿no? En la calculadora que hemos estado usando. Vamos aquí. Entonces, el área cutánea S es igual a 0.2024 que multiplica al peso de la persona, que en este caso es 64 kilogramos, 64 kilogramos, y ese peso está elevado a 0.425, y eso multiplicado por la talla de la persona, en este caso 1.67 metros, 1.67 metros, 1.67 metros elevado a la 0.725, 0.725. Te calcula y le sale el factor de área cutánea. El área cutánea le va a salir 1.72. 1.72 el factor S. El factor de caloría 40.82 de la tabla y el área cutánea 1.72. 1.72. Sí, entonces el gasto basal es la multiplicación de ambos. Tendríamos que multiplicar simplemente 40.82 por el área cutánea 1.72 y nos sale 70.21. Pero esto nos arroja, si recuerdan las unidades, nos arroja en kilocalorías por hora. Como yo lo quiero en minutos, porque voy a introducirlo en las actividades, tendré que dividirlo entre 60. Entonces va a ser eso entre 60. Entonces el gasto basal para el trabajador es 1.17. 1.17 es su gasto basal. Bien, ahora nos menciona que el gasto calórico por todas las actividades que realiza es 438. Tendríamos que retroceder. Si recuerdan, en el ejercicio que nosotros explicamos, teníamos que construir una tabla, actividad 1, actividad 2, actividad 3, y usted podía tener las actividades que usted requería, pudiendo ser 1, 2, 3, 4, n actividades. Para cada actividad usted calculaba el gasto calórico por minuto, ¿no? Y al final le sumaba usted el gasto basal. El gasto basal era de 1 kilocaloría por minuto. No, perdón, en este caso, claro, bueno, en el ejercicio que nosotros establecimos en el video, el gasto basal, si es que no te dan de dato la talla, el peso, se asume el estándar 1 kilocaloría por minuto. En este caso, yo tengo el gasto basal, es mucho más exacto, es 1.17. Es 1.17 kilocalorías por minuto. Pero lo que me está faltando es el gasto de las actividades. Pero el gasto de las actividades, no tengo las actividades para calcular uno por uno, pero tengo el gasto total. El gasto total en el ejercicio me lo están dando en 438 kilocalorías por hora. Pero como acá lo trabajamos todavía en minutos, es 438 kilocalorías por hora. 438
por hora y lo vamos a dividir entre 60 para pasarlo a minutos. Entonces acá es todas las actividades del trabajador, todas las actividades tienen un gasto de 7.3 kilocalorías por minuto. Y acá recién le voy a sumar yo el gasto metabólico basal, que es 1.17 que yo ya lo he calculado. Entonces voy a sumar 7.3 más 1.17 y me va a salir 8.47. 8.47 sería ahora sí el gasto calórico total. El gasto calórico total, recuerde usted, es la suma del gasto por actividades, el gasto por actividades más el gasto basal. Entonces el gasto calórico total es 8.47 kilocalorías por minuto, lo cual tendría que llevarlo a horas, tendría que multiplicar esto por 60. ¿No? Nos sale 508 kilocalorías por minuto. 508 kilocalorías por minuto. A 508 kilocalorías por minuto, expuesto a qué temperatura, está expuesto el trabajador a una temperatura de 27 grados, está expuesto a una temperatura de 27 grados, está expuesto a una temperatura de 27 grados y 508, estamos hablando de kilocalorías por hora. Bien, entonces como ya tenemos el gasto calórico, que es, nos ha salido 508 kilocalorías por hora. Este gasto calórico no es el real, porque la persona tiene un peso de 64 kilogramos. Entonces hay que calcular el factor de corrección. Factor de corrección, recordemos nosotros, se calcula como el peso entre 70 kilos. En este caso, el factor de corrección va a ser el peso de la persona, que es 64 sobre 70. Y eso nos da 0.91. Entonces, el gasto calórico real, el gasto real va a ser 508 multiplicado por este factor de corrección. Entonces el gasto calórico total de la persona es 464.4 kilocalorías por minuto. Perdón, kilocalorías por hora, ¿no? Que a la temperatura que ya la teníamos, ¿no? La temperatura es un dato del ejercicio. Que es 27 grados. Esos dos valores vamos a tener que introducirlos en la tabla. En la tabla o en la curva, ¿no? Lo que sea más práctico para nosotros. Bien, entonces al introducir nosotros estos datos en la curva, ¿no? Vamos a 464 kilocalorías, más o menos está por acá. A 27 grados estaremos por debajo de la tercera curva. Por debajo de la tercera curva estamos a una exposición alta, lo que señala el estar por debajo de la tercera curva es un descanso del 50% del trabajo, o sea, por cada hora hay que descansar 30 minutos. Entonces, la alternativa correcta ahí sería por cada hora de descanso, por cada hora de trabajo, perdón, tener un descanso de 30 minutos. Bien, con eso estaríamos terminando. Los que han visto ya la solución anterior, porque yo había hecho una solución de este ejercicio, no lo había considerado el factor de peso. No había multiplicado, me parece, había trabajado con 508 kilocalorías por hora. Y bueno, a la misma temperatura, trabajar con 500 que trabajar con 464, que es el valor que se ha calculado con el factor de corrección, la recomendación es entre comillas la misma, ¿no?
Ya si quisiéramos aumentar el tiempo de trabajo, tendríamos que hacer que el punto se vaya más a la izquierda. Ya si es que el punto se va más a la izquierda en temas de esfuerzos físicos, quizás estar a los 400, ¿no? A los 400 kilocalorías a 27 grados, sí podría trabajar más tiempo. Ya tendría que ser un descanso ya no de 30 minutos, sino solamente de 15 minutos. Pero eso lo vamos a conseguir moviendo los puntos, ya sea para la izquierda o ya sea el punto hacia abajo. Bien, con eso sería todo. Espero que estén bien, cuídense.